Bueno, en el día de hoy me gustaría compartir con vosotros 3 escenas de la historia de Daniel. Y como asumo que todos habéis leído los capítulos 1 a 6 de Daniel, tal vez 25 veces, que es lo que creo que es lo ideal, porque hay cosas que las primeras 3 o 4 veces no se notan. Empiezan a verse a partir de la 5ª y 6ª vez. La 7ª, la 8ª, la 9ª es cuando salen los detalles. Entonces, como todos los hemos leído, asumo, espero que sea un poquito más ágil este sermón de lo habitual y acabar un poquito más, en fin, pronto, con un poquito menos de calor y estas cosas. Antes de comenzar con Daniel y con su historia, vamos a situar el pasaje y la persona en su momento. Daniel, si te acuerdas, estaba en... ¿Dónde estaba Daniel? No estaba en Israel. ¿Se lo llevaron? ¿Dónde fue? ¿No oigo? Oh, sí, gracias, esto es. Se lo llevaron a Babilonia. La historia de Babilonia, del imperio neobabilónico, comienza poco antes de Daniel, comienza en el año 605 antes de Cristo, cuando un señor llamado Nabopolassar, esto da igual, bueno, no da igual, es interesante, pero en fin, no es palabra de Dios. Este señor, que era el padre de Alejandro Magno, de Nabucodonosor, entra en guerra contra los asirios, los cuales, acuérdate, en el 722 a.C. habían tomado Israel, la mitad del reino. La mitad, por decir algo, que era casi todo. No habían conquistado la parte del sur porque ahí hubo un apaño de alianzas, de vasallajes, que a cambio de unos tributos dejaron en paz, si es que fue realmente en paz como dejaron a Judá. En el 605, como digo, Nabopolassar va a la guerra contra Asiria, para que te entiendas, era el ratón contra el león, y no venció el león, como todos hubieran esperado, sino el ratón. En consecuencia, en Egipto, un faraón que tenía una alianza, se llamaba Necao, y tenía una alianza, como digo, con los asirios, claro, sale en su defensa y atraviesa todo ese desierto de más de 1000 kilómetros con sus tropas hasta llegar cerca del Éufrates. Y ahí se encuentra cara a cara contra Nabopolassar y ya su hijo Nabucodonosor. Se produce una de las batallas más importantes, más grandes de toda la historia antigua, es la batalla de Cárquemis. Esta batalla de Cárquemis vuelve a pasar algo impensable, y es que el gran, no imperio, pero el gran poder militar, tecnológico, cultural y político de Egipto se hunde y se postra a los pies de Nabopolassar, que en este momento o ha muerto o está muriendo. Entonces resulta que su hijo, ¿cómo se llamaba el hijo? Nabucodonosor, eso es. Su hijo Nabucodonosor abandona el campo de batalla y se marcha a Babilonia. Su padre acaba de morir, es coronado rey y ahora regresa hacia el frente de batalla y continúa la expansión del imperio babilónico, porque esto antes como antes y ahora como ahora, cuando dos estados van a la guerra, las fronteras son las que quedan después de la guerra. Como Babilonia venció a Siria, todo lo que antes era Siria, ahora es Babilonia. Inicia su expansión no solamente hacia el este, llegando casi hasta la India, y no solamente hacia el oeste, conquistando todo lo que era Asiria, sino que llega a lo que era la antigua Judea, con la cual no tenía nada que ver, con la cual no había ningún respeto que tener, y la invade. Como consecuencia de lo cual, y casi llegamos ya a nuestro momento, como consecuencia de lo cual, en el año 605 más o menos, resulta, antes de Cristo, claro, más o menos, inician las invasiones y las deportaciones de los judíos. Esto es muy importante. Y luego hay una fecha que no hay que olvidar, que era del 586, que es la caída final de Jerusalén y la desaparición del reino de Judá. Pero cuando esto sucede, Daniel y sus 3 amigos, y otros más, como Ezequiel, ya no están en Judá, están todos en Babilonia. En otras palabras, cuando toda esta historia que vamos a leer hoy, esos 3 momentos de la historia de Daniel, comienzan, él ya ha sido deportado, ya está en Babilonia, ya está viviendo en un reino que no es el suyo. Daniel era una persona joven, muy joven, por lo que dice, lo habéis visto en los primeros capítulos, se nota que debe estar entre los 19 y 25 años.
Además sirvió a 4 reyes de 2 imperios, tuvo una larga vida aparentemente de servicio a un gobierno que no era el suyo, a unas fuerzas que representaron los invasores que ocuparon, aniquilaron, arrasaron y devastaron sus tierras y luego encima se lo deportaron. Y hasta donde sabemos, nunca regresó a su casa. En Judea, quiero decir. Bueno, hasta aquí la introducción esta histórica y así, para ponernos en situación. ¿Y para qué me explicas esto, Pablo? Bueno, te explico esto para empezar tengamos presente que la vida de Daniel no fue fácil en modo alguno. Pues porque fue llevado a un lugar cuya lengua no entendía, con otras religiones, con otras culturas, con otras maneras de vivir, donde se pasó toda la vida, donde incluso su propia existencia, lo has leído, pese a que era una persona, digamos, de bastante prestigio y poder político y con autoridad ante el pueblo y el propio rey, Nabucodonosor, así todo, su vida se tambaleaba entre la tolerancia y la persecución. Estuvieron a punto de matarle. Bueno, más exactamente, le mataron echándolo a un foso de leones. Lo que pasa es que no murió. No solamente a él, sino a sus amigos, como espero repasar a lo largo de esta mañana. Y Daniel, a pesar de su difícil vida, nos enseña 3 lecciones que he escogido porque representan 3 momentos de su existencia. Al principio, cuando llega a Babilonia, más o menos en medio de su vida y más o menos al final de su vida. No es casual, he escogido estos 3 momentos para tener un poco la panorámica de su existencia. Y lo que aprendemos y vemos es que es posible vivir en la adversidad sin sucumbir. Aunque vivas en otro reino, aunque sirvas a otros reyes, aunque no sea tu tierra, aunque estés en un lugar en el que no quieres, aunque no tengas expectativas de regresar a ser el que fuiste, ni a vivir libre, ni a ser dueño de tus vidas, es posible todavía, porque él lo logró y sus amigos lo lograron, es posible vivir en adversidad sin sucumbir a la desesperación, sin sucumbir a la pérdida de la identidad personal, de la propia convicción espiritual que uno pueda tener. Pero ¿cómo es posible mantener, o cómo hizo posible Daniel el mantenimiento de esta integridad o esta vivencia en la adversidad? Pues yo he escogido estos 3 momentos que nos enseñan 3 lecciones. La primera, las tenéis ahí apuntadas. La primera es que es posible vivir en adversidad, y Daniel lo aprendemos, que es posible y necesario vivir en la adversidad manteniéndonos firmes en nuestras convicciones. En segundo lugar, es posible y es necesario mantenernos firmes en la adversidad teniendo fe en Dios. Y en tercer lugar, es posible y es necesario mantenernos firmes en la adversidad viviendo en integridad. Ya está, este es el sermón. Lo repito. Es posible y necesario mantenernos firmes en la adversidad, manteniéndonos firmes en nuestras convicciones, teniendo fe en Dios y viviendo en integridad. Vamos a leer los primeros versículos de Daniel, en el capítulo 1, que son elocuentes. Recuerda otra vez, Daniel no era un esclavo, porque no hacía trabajos forzados, pero tampoco era libre, era un cautivo, Lo que pasa, como era miembro de la realeza y era alguien educado, preparado, claro, el rey Nabucodonosor, que no era tonto, dijo: la gente cualificada la quiero para el imperio, que haga trabajos cualificados. La gente no cualificada la quiero para el imperio, que haga trabajos no cualificados. Un chico ilustrado y educado de la realeza, ¿dónde lo va a tener? Pues aprovechando su preparación en algo adecuado para que sirva al imperio. Esa es la situación. Recuerda también que... no recuerdes, lo vas a leer. Daniel capítulo 1. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. No de vacaciones, trabajando como un esclavo, pero con su talento y con sus capacidades. No haciendo trabajos forzados, pero sí sirviendo. Sigamos. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pongámonos en situación. Le dejan 3 años a cargo de un eunuco para que aprenda la lengua, la cultura, se aclimate, asimile lo que va a ser su nueva vida, se adapte a ella, y cuando ese tiempo haya pasado y se vea cuánto se ha aclimatado, adaptado y cuánto ha asimilado la nueva cultura, se presente al rey para que el rey valore cuánto y qué puede hacer con esa persona. Lo estamos viendo, ¿no? Y en esta situación de aclimatación, de aprendizaje, de adaptación, mira por dónde sale Daniel, que aún no lo he leído. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, pues, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Las expectativas de Daniel dependían, no nos confundamos, antes como antes y ahora como ahora. Las expectativas, la calidad de vida y hasta la supervivencia de Daniel dependían de cómo pasase ese examen del rey dentro de 3 años. Y se está ya de entrada, recién llegado, negando a comer lo que come el rey. ¿Qué comen los reyes? Pues no lo sé muy bien, pero desde luego debe comer mejor que el resto de los súbditos. Se está negando a contaminarse. Claro, contaminarse no es solo cuestión de comer ciertos alimentos que para un judío estaban prohibidos, que desde luego ese es el significado inmediato. Pero contaminarse quiere decir, yo no voy a comer lo que vosotros coméis porque yo no soy como vosotros, porque yo no me rijo por las normas sociales y religiosas que vosotros y no participo de lo vuestro. Y aquí estoy, pero no lo voy a hacer. ¿Lo estás viendo? Y Daniel se estaba jugando el todo por el todo. No exagero, porque si al rey no le satisfacía y estaba pálido, como luego objeta el eunuco, o no había superado la prueba, su futuro iba a ser incierto. Pero a Daniel, tú lo has leído, no le importa demasiado lo que va a pasar con él en el futuro. Lo único que le importa ahora es que no va a contaminarse. Y el futuro lo veremos. No contaminarse es una actitud. Primer momento álgido de la mañana. No contaminarte es una actitud. Tú no te contaminas si no quieres contaminarte. Y tú te contaminas si te dejas contaminar. Así de sencillo. Pero, si no haces un esfuerzo por mantener tu pureza personal, te vas a contaminar. Porque eso no sale solo de nosotros. Esto tiene que darte claro ahora que me oyes. Por tanto, la primera enseñanza de Daniel es este esfuerzo por no participar, por no contaminarse en medio del mundo en el que vivía. Por favor, haz memoria otra vez, lleno de dioses paganos, costumbres a veces brutales, desde luego no judías, comiendo lo que a él estaba prohibido, pero él se negaba y se negó.
Y has leído la historia, los primeros 6 capítulos, hasta el final de sus días. Sé valiente para vivir con tus convicciones. ¿Cuántos años tenía Daniel en este momento? No lo sé, pero 50 no. 30 tampoco. Era un joven. Es verdad que un joven judío no es como un joven occidental de ahora, no tenía 15 años. Sí, pero no tenía 50, era una persona más bien joven, 20 y muy pocos. Y tomó una decisión valiente, firme, correcta y sin mirar las consecuencias. Por eso sé valiente con tus convicciones. Mira, las convicciones sin valentía, que no salen de tu cabeza, no sirven de nada, porque son ideas. Y lo que cambia el mundo, lo que influye en tu entorno, en las personas que te envuelven, no es lo que piensas, ni siquiera es lo que dices. Porque cuando hablas nadie te cree. Es lo que haces. Esto ya lo has aprendido en la vida. Hubo un tiempo en este país que cuando las personas hablaban se les escuchaba y se les creía. Pero ese tiempo pasó, porque hay tantas personas que han hablado desde entonces y hemos visto y se ha visto tanta hipocresía y tanto engaño y tanta mentira que lo único que influye en el mundo es lo que tú haces. Sé valiente, pero sé coherente. Toma como Daniel decisiones correctas, sin preocuparte por el resultado final. Daniel quiso comer legumbres, ya lo sabes. El contenido proteico de las legumbres es bastante bajo en comparación con el de las carnes y, digamos, nutricionalmente no es una buena comida, pero le faltan cosas que él no sabemos dónde las obtenía. Pero a Daniel, que no le preocupaba la nutrición ni estas historias que yo estoy contando, lo único que le preocupaba era tomar una decisión correcta. Y yo te pido que, por favor, tomes decisiones correctas en tu vida sin preocuparte del resultado final de ellas. No tomes decisiones cómodas, no tomes decisiones ventajosas. Para eso están los políticos. Toma decisiones puras, acertadas, correctas en sí mismas. Y lo que pase, pues da igual. ¿Te acuerdas de la historia de los amigos de Daniel? ¿Qué les pasó a los amigos de Daniel? ¿Cayeron al horno de fuego o a los leones? Los del horno de fuego fueron los amigos. ¿Y qué les pasó? Nada, pero qué... Bueno, eso es después, pero antes de... ¿Por qué cayeron al horno de fuego estos...? ¿Perdón? Y entonces les dicen, venid para acá. Vosotros... Gracias, sí, ahora me he acordado, ahora que lo has dicho, venid para acá. Vosotros sabíais que cuando sonara el tambor, la flauta, el no sé qué, el otro... ¿Teníais que adorar a estos dioses que hemos dicho? ¿Y qué contestaron ellos? Sí, lo sabíamos. Estoy diciendo en palabras del siglo XXI. Pues ahora vais a ir a un horno de fuego. Y ellos, en palabras del siglo XXI, me dicen, nos da igual, porque Dios nos puede salvar de ese horno de fuego. Pero es que si no nos salva, nos da igual. Claro, el rey se pone como una moto. Perdón, no quiero ser respetuoso esta mañana, estoy hablando en palabras del siglo XXI, y dice, pues calentad el horno 7 veces más de lo normal. ¿Tú te acuerdas? ¿Lo has leído? Y los arrojan al horno porque es que se ha encendido en furia a este hombre porque le han plantado cara. Le han dicho que les da igual lo que les pase, pero ese momento, cuando esas 3 personas dicen, nos da igual, no lo vamos a hacer, hay que estar ahí para vivirlo, porque ellos no sabían que Dios les iba a salvar. Eso lo sabes tú que lees la historia. Pero cuando ellos están allí, son valientes y toman una decisión correcta sin importarles lo que les va a pasar. Eso es lo que te pido que hagas esta mañana. Bueno, yo no, te lo pido la palabra de Dios y yo me atrevo a recordártelo. Además, acuérdate que es necesario tomar decisiones correctas sin valorar las consecuencias, no ya el resultado final, me saldrá bien, me saldrá mal, obtendré esto. Eso es una inversión.
No solamente no hay que mirar el resultado final. Y te puede parecer un poco radical mi propuesta esta mañana, pero es que ni siquiera debes mirar las consecuencias inmediatas que eso tenga para ti. ¿Esto es bueno o esto no es bueno? Si es bueno, hazlo. Si no es bueno, no lo hagas. Daniel lo acaba de hacer. No voy a comer de lo que coméis vosotros porque esto me contamina y yo no quiero participar de este modo de vida ni soy como vosotros. Y le da igual todo lo demás. Lo que pasa, con perdón, tuvo suerte que el eunuco hizo ahí un apaño, un chanchulleo de los que se llevan en nuestro país también. Bueno, te voy a comer legumbres que son baratas y las come todo el mundo y yo me llevo tu comida para mi casa y se la comen mis hijos. Desde luego eran mejor que las legumbres, si no, no se lo hubiera llevado para casa. Pero a Daniel no le importa esa cuestión. Y es lo que creo que debe ser un acto de valentía que aprendamos y que asumamos esta mañana. No valores las consecuencias de lo que haces. Procura no equivocarte. Mira, si tienes que tomar 10 decisiones en la vida y tomas 9 equivocadas y la 10ª aciertas, bien, enhorabuena. Pero si aciertas las 10, será mejor para ti, porque los costos personales van a ser menores. Ejemplo, a veces hay estudiantes de estos que van a bachillerato y dicen, bueno, yo me voy al humanístico, y cuando están después de 1 año y medio estudiando griego, latín, pues el profesor se encuentra por el pasillo y dice, oh, echo de menos tus clases y ahora quiero dedicarme a las ciencias. Y les quedan 4 meses para acabar aquello. Y acaban el bachillerato y se matriculan en algo de ciencias, porque resulta que luego se dan cuenta que era su vocación real. No pasa nada, se puede, pero no es lo mismo hacer bachillerato lo tiene todo el mundo, no hace falta que seáis profesores. No es lo mismo hacer bachillerato de ciencias y hacer una carrera de ciencias que hacer un bachillerato de humanidades y luego hacer una carrera de ciencias, porque cuando entras en la facultad tienes que hacer lo que no hiciste en el bachillerato, que se supone que lo sabes. Los costos personales de los errores se pagan, aunque luego se puedan corregir. Por eso es mejor no equivocarse que equivocarse y luego corregir. Tampoco te agobies a ti mismo o a ti misma, ni te exasperes. Siempre hay oportunidad para la corrección, siempre hay oportunidad para rectificar errores y para obtener el perdón de Dios. Lo he dicho desde aquí delante varias veces. Es verdad, lo que no siempre he dicho es lo que estoy diciendo esta mañana, que los costos personales depende del momento. Y es una cosa para valorar. Vive responsablemente, como hacía este Daniel y como hacía sus amigos. ¿Qué quiere decir vivir responsablemente? Pues no sé. No sé. Que puedes vivir, perdón, esta mañana soy un poco más coloquial de lo que tal vez debería. Puedes vivir como te dé la gana, pero acuérdate que solo una vez. No hay más vidas. Entonces, sé responsable y aprovéchala. Y procura mantenerte firme en tus convicciones. Y aquí tengo 4 preguntas que te he puesto en esos resúmenes. ¿Es importante para ti ser puro en el mundo en que vives? ¿Eres distinto o en algún aspecto llamas la atención de tu entorno o eres como uno de tantos? Esto es importante. Hay que contestar. No a mí, no en voz alta, pero tienes que contestar, si no, ¿para qué hemos venido aquí? ¿Para qué te estoy hablando? Segunda pregunta. ¿Estás asimilando la cultura en la que vives? A veces me lamento, porque como me siento joven y aún soy joven, pero no tan joven como hace 20 años o 30, y ya me estoy dando cuenta que los cristianos, con perdón,
y a lo mejor no estás de acuerdo, pero en muchos aspectos somos iguales que los inconversos, solo que con 20 años de retraso. Vamos un poco más lentos y parecemos diferentes, pero al final pasamos por el mismo camino. En algunos aspectos, tal vez no estés de acuerdo, bueno, en mi opinión, no pasa nada, esto no es palabra de Dios. Yo no estoy llamando al fanatismo, pero sí estoy llamando al mantenimiento firme de las convicciones personales. Tienes que ser firme, no tienes que ser un fanático. En nuestras iglesias creo que sobran fanáticos y faltan personas de convicciones. A veces los fanáticos parecen personas de convicciones porque hablan y piensan poco. ¿Tú de cuál eres? ¿De los fanáticos, de los de convicciones o de los de nada? No lo sé. Hay que contestar, contesta, por favor. No sé, creo que falta firmeza y nos sobra fanatismo. ¿Estás de acuerdo? Firmeza no quiere decir gritar, no quiere decir oponerte, no quiere decir el bicho raro. Quiere decir como este hombre. Lo que te da la razón, cuando estés hablando con tu vecino en la vida, ya sea del Evangelio o ya sea de una humedad que viene del piso de arriba, lo que te da razón no es cuando gritas. Es la potencia de tus argumentos y la convicción que tienes de ellos. Lo de gritar, eso lo usamos para intimidar al otro. Cuando no tengo razón, grito más, lo asusto y entonces gano puntos. Pero no es necesario, yo no estoy pidiendo que grites, no estoy pidiendo... No. Te estoy preguntando si lo hay. Y la pregunta del millón, que ya no la voy a contestar, pero bueno, vamos a vislumbrarla. Bueno, Pablo, y la decisión correcta a la que nos hablas, las decisiones correctas que nos pides esta mañana que tomemos, ¿cuáles son? Pues mira, descúbrelas tú mismo, tú misma. Aquí salen, ¿eh? Pero yo creo que una decisión correcta es, como deberes para la semana, porque ya, en fin, hay que empezar a acelerar un poquito. Una decisión correcta es aquella que cumple 4 condiciones. Primera, que beneficie a los demás y no tanto a uno mismo. Como propósito principal. Segunda, que complace a Dios. Tercera, que glorifica a Dios. Y cuarta, por la que Dios bendice. Y entendiendo que la bendición de Dios puede manifestarse en el cristiano o el ser humano de muchas maneras diferentes. Esto, si lo investigas durante la semana, vas a ver que se cumple aquí en estos pasajes. Porque Dios bendice a las personas que toman decisiones correctas, no lo olvides esto. Y no por ello tenemos derecho a utilizar a Dios como fuente de beneficio personal. Os cuento una historia. Conozco una persona cuyo padre enfermó gravemente. Entonces ella, que es de ciertas convicciones religiosas, ¿qué hizo? Claro, como los médicos afirmaban que su padre estaba muy gravemente enfermo y intratable desde el punto de vista médico, recurrió a Dios. Comenzó a asistir a misa, comenzó a ofrendar, comenzó a orar por las tardes a las vírgenes de las iglesias de su entorno, comenzó a orar a los santos que tenía cerca, tuvo una vida como mucho más piadosa a consecuencia de aquello, porque pretendía conmover a Dios a fin de que le devolviese la salud a su padre gravemente enfermo. Al final, ¿sabes lo que pasó? Su padre se murió. Y esta persona, pues claro, se sintió defraudada por Dios y está, pues eso, decepcionada y endurecida, porque Dios no ha complacido su petición. Claro, en realidad, lo único que utilizó esta persona fue a Dios como fuente para solucionar un problema que humanamente no tenía solución. Pero cuando le dices eso, se siente, pues claro, que no deja de ser verdad, se siente como muy ofendida. Pero a este juego jugamos muchas veces las personas. Entonces, por favor, Dios bendice a las personas que toman decisiones correctas, pero tampoco pretendas engañarte a ti mismo, o como dicen los apuntes, no seas estúpido, y perdón por las palabras, de intentar utilizar a Dios con un propósito puramente personal. Y en segundo lugar, acuérdate,
Es verdad que Dios bendice a las personas y que siempre las personas que tienen compromiso con Dios reciben el reconocimiento del entorno, pero cuidado, eso no significa que sean admitidas por Él o aceptadas. Conocemos muchos casos, al principio de la historia, y me acuerdo de Javier, de las persecuciones que ha habido a los cristianos solamente por creer lo que piensan, y aún hoy las hay. Muchos grupos se quejan de la hostilidad que han tenido hacia ellos, pero el grupo más perseguido, que más muertos ha tenido antes y ahora, somos los cristianos en todo el mundo. Por encima de cualquier otro, que bueno, están moviéndose muy bien socialmente en los últimos años. Sigamos, que se nos va la mañana. Pero Daniel no solamente nos enseña esta primera lección, que es posible y necesario mantenernos firmes en nuestras convicciones para sobrevivir en tiempos de adversidad, sino que además es posible y necesario tener fe en Dios en tiempos de adversidad. Y eso lo vemos especialmente en la historia del capítulo 2. ¿Te acuerdas cuál es la historia del capítulo 2? Te la cuento brevemente. Seguro que te acuerdas. Nabucodonosor tiene un sueño. Y como no se fía, porque está rodeado de sabios, de agoreros, de adivinos, de magos, muchos de los cuales teme que son unos cantamañanas, que una vez les explica a él el sueño, les cuenta una milonga, le cuentan a él una milonga para calmar su ansiedad, y luego no sabe si es verdad o mentira, Nabucodonosor, pues aquí, como tiene un sueño que de verdad le preocupa, dice, pues venid aquí delante mío y me explicáis el sueño y lo que significa. Entonces, claro, en finas palabras, estos sabios le dicen, tú estás un poco para allá, rey, eso es imposible, eso no lo puede hacer nadie. Entonces el rey se enfada muchísimo y le dice, eso, si sois tan sabios como decís, tendría que ser posible, así es que os voy a matar a todos por mentirosos. ¿Te acuerdas, no? Entonces la persona que sale en busca de los sabios de Babilonia para matarlos, claro, es alguien conocido por Daniel, porque Daniel estaba en la corte. Estamos ya a mitad de su vida. Y entonces habla personalmente con él, le dice, oye, ¿qué está pasando que estás matando a todos los sabios? Porque ese hombre, que era un capitán o un jefe de la guardia babilónica, salió en busca, dice el pasaje, en busca de Daniel y sus 3 amigos para matarlos, porque eran sabios como los que más. De hecho, mejores, por lo que dice el propio pasaje en los primeros capítulos. Y terminamos nuestra historia. Daniel dice, espérate, que voy a hablar con el rey. Claro, como era un hombre en posición ante el rey y la corte, él entra y habla con el rey y le dice, espérate, rey, dame tiempo y yo te voy a explicar el sueño y la interpretación. ¿A qué te suena esta historia? A mí me recordaba tremendamente a Elías. ¿Tú te atreverías a hacer eso? Aquí no dice que Daniel oró a Dios. Aquí no dice que Dios le reveló el sueño y por eso Daniel sabía la jugada que tenía ya. No. Daniel va y dice, yo te voy a decir el sueño y la interpretación, sin consultar con Dios, sin tener idea en ese momento de lo que iba a pasar, solamente porque tenía fe en Dios. Y así fue. Bueno, no tan así fue, Pablo, explícalo un poco mejor. Bueno, solo un poquito mejor. Resulta que se marcha a su casa y ¿qué hace? ¿Te acuerdas? ¿Lo has leído? Se pone a orar. No todavía, aún no se pone a orar. ¿Qué hace antes? Se lo dice a sus 3 amigos, mirad, pasa esto, orad al Dios Altísimo, ayudadme, y juntos, los tres no, juntos los 4, vosotros y yo, vamos a clamar a Dios a ver si soluciona este asunto. Y así sucede, y ahora él ora después de haber avisado a sus amigos, y Dios un día, más bien una noche, no sé si al día siguiente o al mes siguiente, no tenemos idea de cuánto, pero una noche tiene una visión con el sueño y la interpretación. Siempre es posible y necesario mantener la fe en Dios, hermano. La fe de Daniel es genuina. De hecho, fíjate que hace una oración preciosa, que a mí, me pone, son esas que te pone el vello de la piel de gallina, ¿no? Esa oración de Daniel es
conmovedora. Y ahí expresa Daniel no solamente su agradecimiento, sino su reconocimiento de quién es Dios. Antes de seguir adelante, ¿tú te atreverías a hacer lo que hizo Daniel? Hay que contestar. Aunque yo no lo oiga, tienes que contestar. Porque Daniel lo hizo, Elías lo hizo, y de Daniel no se nos dice más. Pero de Elías, acuérdate que es quien predicó nos lo dijo. Elías, que era un hombre sujeto a pasiones, igual que tú y que yo, le dijo al Dios, no va a llover, y no llovió. Esencialmente, tú o yo podríamos, tal vez, llegar a ese grado de conocimiento de Dios y de comunión con Dios que tuvieron estas personas, para decirlo en palabras del siglo XXI y abreviando, en el cual puedes conocer el pensamiento y la voluntad de Dios. Y eso solo está al alcance de muy pocos. Hay que tener fe, hermano, pero ten ánimo, no hay que ir a un instituto bíblico, no hay que leer 1500 libros de teología, no hay que cumplir 50 años en la fe, no hace falta nada de eso, hay que conocer a Dios. Los puedes conocer en una facultad teológica o lo puedes conocer a través de la Biblia y tu vida espiritual. Hay que conocer a Dios. La buena noticia, ya te lo digo yo, no hace falta hacer nada de eso, porque cuando uno estudia de Dios sabe cosas de Dios, pero cuando uno conoce a Dios es cuando le experimenta y convive con Él. Bien, avancemos. ¿Cuál es la respuesta que aquí nos vemos? Pues mira, la respuesta de Daniel es una respuesta de fe y este detalle, fíjate, que me gustaría que te quedase muy claro, un momento álgido. Y es que es más fácil mantener la fe juntos y si nos apoyamos que separados. Has leído este pasaje de 6 capítulos y te has dado cuenta que esta relación de amistad intensa que hubo entre estos 4 amigos se prolongó a lo largo de toda su vida, tal vez. Porque cuando Daniel asciende a cargos de muy alta importancia, propone a sus amigos como responsables de áreas también muy importantes en el gobierno babilónico y el rey accede. Y más veces se menciona que esos amigos y Daniel, en fin, mantienen la relación a través de los años. Ay, a mí me pone triste de ver cómo los cristianos de hoy día, y yo el que más, somos una especie de Robinson Crusoe. Me explico. Yo vivo en mi propio planeta a modo de isla, donde tengo mis propias necesidades, mis propios problemas, que yo conozco porque están aquí. Tú vives en tu propio planeta o isla con tus propias necesidades o problemas que tú conoces porque estás ahí. Yo tengo mi vida y mis problemas. Tú tienes tu vida y tus problemas. Cada uno vive su vida y soluciona sus problemas. ¿Esto te suena? Esto no es cristiano. Pero esto es lo que se lleva. Ahora los cristianos del siglo XXI, el domingo, cada uno con sus problemas, viene aquí, nos bañamos en la misma playa, recibimos un mensaje y luego nos vamos otra vez a nuestro isla planeta, como Robinson Crusoe, con nuestros problemas y con nuestras necesidades. Hasta la semana que viene. Esto no es así. Quizás sea el modelo que a mí me parece que se impone culturalmente. Pero esto, hermanos, no es así. No debe ser así. Nosotros deberíamos ser lo que fueron los creyentes del siglo I en Hechos. Y la reunión de oración, hace 2 años creo, fue magnífico porque estudiamos el libro de Hechos, un poquito. Pero fue muy guay aquello, porque era muy devocional, muy agradable entre todos. Y lo que se ve allí, y lo que tú puedes descubrir, es que viajamos y vivimos juntos. Convivimos, no estamos cada uno en nuestra isla, planeta, independiente, separado del otro por un océano de desconexión, sino que debemos procurar vivir juntos, tal vez físicamente separados, pero emocional y espiritualmente
unidos. ¿Me estás entendiendo? Espero que sí, porque no quiero enrollarme más en este asunto. Ese es el modelo que debes vivir, es el modelo que yo creo que nos transmiten aquí estos 4 amigos, de comunión, de estrechez, de apoyo. El uno recurre a los otros se ayudan, y no sabemos muy bien ni siquiera si estaban cerca el uno del otro o no. Probablemente no, porque como estaban en distintos sectores del reino, seguramente estaban separados, pero esto no era lo peor. Vivir la vida de integridad es el tercer requisito o la tercera enseñanza que Daniel, creo, nos deja aquí, porque es posible y necesario vivir en integridad en tiempos de adversidad. Lo voy a intentar y si no pasa nada, cortaremos y ya está, un poquito más. Cuando vives en integridad, bueno, fíjate que ya en este momento, antes de continuar, en este momento Daniel lleva ya décadas en Babilonia, ha servido a 3 reyes de 2 imperios. Está al final probablemente de su vida, es un anciano. A Daniel no se le ha subido el cargo a la cabeza. Ha llegado a ser el segundo o tercero, si hacemos caso a lo que sucede con Darío, la escritura de la mano, el tercero en el reino. Y Daniel no ha renunciado todavía a aquello que creía cuando era un jovenzuelo y llegaba a Babilonia. No ha comenzado a vivir una vida diferente, llevado de la opulencia, el poder, el prestigio y la autoridad que él se ha ganado de uno u otro modo. Todo el mundo sabe que Daniel es un hombre íntegro. Estamos en el capítulo 6, versículo 1 al 13. Y estoy hablando de la escena de los leones. Bueno, 2 apuntes y lo dejaremos cortito. Primera cuestión, escúchame bien, es una idea importante. Cuando vives en integridad, los problemas salen solos. Esto lo dice Daniel porque se ve, pero es que lo promete Pablo en Timoteo. Te lo voy a leer. A mí me encanta este versículo porque me ayuda muchas veces. Pues no me lo sé de memoria, pero te lo leo. Es 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús? ¿Sí o no? Hay que contestar, hombre, siempre hay que contestar. Pues si quieres vivir piadosamente, la promesa es persecución, no temas, porque la persecución no no ensombrece para nada la gloria que supone estar con nuestro Dios, en comunión con Él. Pero hay persecución. A mí me compensa todavía ser cristiano, por eso sigo en esto. Mis problemas son mucho menores que mis beneficios, y me compensa, pero tengo problemas. Bien, por tanto, cuando vives en integridad tienes problemas con el entorno, pero cuando tengas problemas con el entorno, haz como estas 4 personas y especialmente Daniel, mantente fiel. Además, esta escena de Daniel es que es tremenda. Resulta que le hace una... Me permitís que os lo cuento, a ver si soy capaz en un minuto. Le hace una trampa al rey. Y le dicen, rey, ¿por qué no dices un decreto en el cual cualquiera que ore a un dios o pida algo a alguien que no seas tú en el plazo de 30 días, lo matemos? Madre mía, ¿qué rey no firma eso? Porque te ponen a la altura de un dios, trapa acá que lo firmo. Y dicen, asegúrate que esto, como lo vas a firmar, es irrevocable. Entonces, el rey todo emocionado lo firma. Daniel, enterado de esto es que es para leerlo. Porque aquí en este momento ni momentos álgidos ni historias. Es que la palabra de Dios es ya suficientemente elocuente. Daniel 6:10. El rey firma el decreto y los otros dicen, pues ya está, ya lo tenemos cazado. Porque como todo el mundo sabía la clase de vida que llevaba Daniel y la clase de persona que era íntegro y que no podría echársele en cara que trapicheaba con los bienes del imperio, que favorecía a sus amigachos, que se guardaba un dinero en el patio de su casa para su jubilación, todo el mundo sabía que era un hombre íntegro y que ese no era una manera de atrapar a este hombre, solo tenía un punto débil. ¿Cuál era? Que este hombre era fiel a sus principios, los que tiene desde joven.
pues era fácil cazarlo, todo el mundo sabía cómo vivía y qué hacía. Versículo 10. Cuando Daniel supo el edicto, ¿qué edicto? Este que te acabo de decir, entró en su casa, por favor. ¿Y ahora qué hizo? Apagó las luces, cerró las ventanas y la puerta. No oró en 30 días. Se fue a la plaza a orar al rey, para quedar bien, solo por un mes. Era solo cosa de un mes. Yo lo hubiera hecho, seguramente. Hubiera adorado un mes al rey, me salvaba la vida y luego volvería a lo que de verdad soy. Y lo digo con vergüenza. Daniel, cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. Más despacio, Pablo. Se arrodillaba 3 veces al día, regularmente, y adoraba y daba gracias, mostraba agradecimiento en medio de esta mísera vida a 1500 kilómetros de su tierra. Porque por muy importante que fuese en el imperio, era cautivo de un lugar en el que él no quería vivir. Y daba y da gracias delante de Dios, coma. ¿Alguien que lo lea? No lo hemos oído, por favor. ¿Perdón? No, la frase final, que es un colofón. Como lo solía hacer antes. Más fuerte, por favor. Como lo solía hacer antes. Más, todavía más fuerte. Como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. Antes del decreto y después del decreto le daba igual. Así es él, así vive él, así se comporta él. Y no hay más que hablar. Y llegado este momento, claro, los otros que sabían de que iba el tema, estaban ahí esperándolo. Solamente la cuestión de que fuera la hora de sus oraciones, pues claro, lo pillaron infraganti. Y esto ya no lo leemos. ¿Y qué hizo este hombre, Daniel, cuando lo pillan infraganti? ¿Abjurar? ¿Comenzar a dar vagas explicaciones? Le da igual. Ya lo has leído, es que le da igual. Dice, bueno, el rey se siente más preocupado que el propio Daniel. ¿Qué hemos aprendido esta mañana? Si hemos aprendido algo. ¿Que es posible y necesario mantenernos, como era al principio? Firmes en nuestras convicciones, que es posible y necesario tener fe en Dios y que es posible y necesario vivir en integridad en medio de esta generación adúltera, y acuérdate que no son mis palabras, en la que nos ha tocado vivir. ¿Me permites orar? Señor, gracias por tu palabra y gracias por el ejemplo de Daniel. Gracias por la oportunidad de haber predicado este pasaje que a mí me ha hecho tan bien. Lo he compartido con mis hermanos y espero que tu poder y tu espíritu hayan alcanzado a mis hermanos aquí hoy. Que todos juntos tengamos valentía, firmeza y fe para soportar las tensiones y las presiones de nuestro día a día que en cuanto salgamos por la puerta vamos a encontrar. Señor, ayúdanos a ser personas que te agradan. Ayúdanos a tener estas prioridades presentes permanentemente, a no mezclarnos, a no asimilar el entorno en que vivimos y que así podamos cumplir y culminar las expectativas que tú tienes puestas en nosotros. Confiamos en ti y te damos las gracias. Amén.